Mi familia le creyó a mi hermana cuando dijo una mentira sobre mí. Me dieron la espalda y me dejaron solo, como si no valiera nada. Ahora, que están a punto de quedarse sin casa, quieren que lo salve. Pero yo decidí dejarlos perderlo todo. Antes de contarte todo lo que pasó, necesitas saber de dónde vengo. Soy un hombre de 28 años y crecí pensando que tenía una familia estable. Vivíamos en un barrio bonito de clase media alta, en los suburbios de Chicago. Mis papás parecían tener todo bajo control. Mi papá era asesor financiero en una empresa importante del centro y ganaba bien. Mi mamá trabajaba medio tiempo vendiendo casas, pero su prioridad era que todos pensaran que nuestra familia era perfecta. Siempre andaba metida en los grupos del vecindario, en eventos de la comunidad y cuidaba que saliéramos bien en las fotos de Navidad. Yo era su hijo biológico, el niño dorado que hacía todo bien. Sacaba buenas calificaciones sin esforzarme mucho, era bueno en los deportes y sabía cómo hablar con los adultos. Claro, no era perfecto. De adolescente me metí en algunos líos, como tomarme unas cervezas escondidas con los amigos o hacer alguna que otra fiesta ruidosa, pero nada grave. Nada que de verdad dañara la imagen que mi mamá tanto quería cuidar. Cuando tenía 10 años, mis papás adoptaron a Lily. Ella tenía solo 3 años. Mi mamá siempre había querido una hija. Me acuerdo del día que la trajeron. Era chiquita, con unos ojotes cafés que conquistaban a todos. Y sí, lo admito, al principio fui medio pesado con ella. De un momento a otro, ya no era el centro de atención. Todo giraba alrededor de Lily, su primer día de kinder, sus bailes, sus disfraces bonitos. Viéndolo ahora, era celos de hermano mayor, lo típico. Pero en ese momento, sentí que me habían quitado mi lugar. Con el tiempo, pensé que Lily y yo teníamos una relación normal de hermanos. No perfecta, pero buena. A veces discutíamos, pero yo siempre la cuidaba. Una vez, cuando ella estaba en segundo de primaria, un niño empezó a jalarle el cabello y a empujarla en el recreo. Yo iba en 9º grado y un día la llevé a su escuela. Hablé muy claro con el chamaco ese. Nadie volvió a molestarla. Incluso le enseñé algunas cosas básicas de defensa, como lanzar un buen golpe si era necesario. Yo era su hermano mayor, ¿me entiendes? En mi último año de universidad, me estaba yendo increíble. Era capitán del equipo de béisbol de la División 2 y tenía chances de irme a las ligas menores. Mi promedio era de 3.85, estudiaba administración de empresas y tenía especialización en finanzas. Tenía un grupo de amigos leales, de esos que te ayudan a mudarte o te recogen si te quedas tirado a las 3 de la mañana. Iba mucho al gimnasio, levantaba pesas desde la prepa y en la universidad estaba en mi mejor forma, hacía bench press con 315 libras. Sentadillas con 405 y peso muerto con 495. Muchos sueñan con tener ese cuerpo en forma de V, hombros anchos, cintura delgada y abdominales marcados todo el año. No lo digo para presumir, solo para que entiendas en qué punto estaba en mi vida. Salí en serio con un par de chicas, pero nada duró mucho. La verdad, mi mente estaba enfocada en mi futuro. Mi papá tenía muchos contactos en empresas de inversión en toda el área de Chicago. Después de graduarme, ya tenía un lugar asegurado en un programa de entrenamiento para ser gerente en una de las compañías más grandes. Mi plan era simple, terminar la prepa, tal vez jugar béis un par de años si se podía, y luego meterme de lleno al mundo de las finanzas. Ya después, conocer a la mujer correcta, casarme, tener hijos y vivir el famoso sueño americano. Ese era el plan. Para ese entonces, Lily ya tenía 15 años y estaba en segundo de prepa. Se volvió una chava muy artística, andaba en teatro, salía en obras escolares y era súper dramática por todo. Pero bueno, así son los adolescentes. Tenía sus amigos, su rollo. Cuando yo regresaba a casa en vacaciones, cenábamos en familia y platicábamos como cualquier par de hermanos. O eso pensaba yo. Ahora que lo veo con calma, hubo señales que no quise ver. Como cuando se ponía celosa si mis papás hablaban de mis logros en el béisbol, o esos comentarios que hacía tipo, tú la tienes fácil,
o cómo se inventaba historias rarísimas sobre la escuela que no sonaban reales. Pero bueno, ya estábamos en el 2020. Era un martes de octubre, mi último año. Acabábamos de tener una práctica horrible. El coach nos hizo sudar la gota gorda después de perder una serie importante contra nuestros rivales. Tenía las piernas como gelatina y el hombro adolorido, pero era ese dolor bueno, de esfuerzo. Me bañé, me puse pants, una sudadera, y cuando iba camino a mi camioneta, revisé el celular. Era una F-150 que mis papás me regalaron en mi cumpleaños número 20. Y, ¡zas! Tenía 37 llamadas perdidas y 54 mensajes. Todos eran de familia y amigos. Decían cosas como, ¿qué te pasa?, ¿cómo pudiste?, y estás muerto. Me empezó a latir el corazón rapidísimo. Pensé que alguien se había muerto, tipo mi abuelita o mi abuelito. Le marqué a mi papá de inmediato. ¿Qué está pasando?, le pregunté. Su voz era fría, como nunca antes la había oído. Vente a la casa ahora mismo. No te vayas a otro lado. Y colgó. Me quedé ahí parado, viendo el celular sin entender nada. Le marqué a mi mamá y tampoco contestó. Luego le hablé a mi mejor amigo de la prepa, que vivía cerca de la casa de mis papás, tampoco respondió. Era como si todos me estuvieran evitando. Manejé los 20 minutos de regreso con el estómago hecho nudo. Tenía la radio en NPR, pero no escuché nada. Cuando llegué, vi el coche del tío Mike y otros más estacionados. Tío Mike es el hermano menor de mi papá. Es contratista de obra y siempre ha sido de carácter fuerte. Nunca nos llevamos bien. Antes de que pudiera bajarme de la camioneta, el tío Mike salió corriendo del porche, abrió mi puerta, me jaló de la camisa y me empujó contra el lado del carro. «Te voy a matar», gritó en mi cara. Me escupió y olía a alcohol. Tenía una mirada descontrolada, como nunca antes. Yo pude haberme zafado fácil. Él ya tenía 50 y estaba fuera de forma, y yo era un atleta de 22 años en mi mejor momento. Pero estaba tan en shock que ni me moví. Mi papá y mi otro tío, Esteve, lo separaron de mí. «Adentro», dijo mi papá sin siquiera verme a los ojos. Subí las escaleras y entré a la sala. Estaba llena. Mi mamá en el sillón, con los ojos rojos de tanto llorar. Mis abuelos con cara de tristeza total. Tías, tíos, hasta amigos de la familia. Y ahí estaba Lily, abrazada a mi abuela, llorando en su hombro. Cuando entré, todos se quedaron callados. Me veían con miedo y asco. Me quedé congelado. «¿Qué está pasando?», grité, buscando alguna señal, alguna explicación. Mi mamá me miró con una cara que no olvidaré nunca, llena de rabia y asco. «¿Cómo pudiste? ¿A tu propia hermana? ¿De qué hablas?», dije confundido. Mi papá se acercó. Ya no tenía su cara de asesor calmado. Parecía que quería matarme. «Lily nos contó todo. Que llevas años entrando a su cuarto en la noche». La acusación me pegó como un ladrillazo en la cara. No podía respirar. Todo me daba vueltas. «¿Qué? Eso es una locura. Yo jamás la toqué». Pero Lily lloraba todavía más fuerte. «Dijiste que nadie me iba a creer. Dijiste que me ibas a hacer daño si contaba algo. Dijiste que era nuestro secreto», grité, ya no con miedo, sino con coraje. «Yo jamás dije eso. Nunca te hice nada. ¿Qué chingados está pasando?». El tío Mike se me fue otra vez encima, pero mi papá y el tío Esteve lo detuvieron. «Mi amigo es Poli», gritó Mike. «Vas a ir a la cárcel, maldito. Ahí adentro te van a amar, basura». Intenté explicarme, decirles que todo eso era una locura, pero era como hablarle a una pared. Nadie me escuchaba. Lily empezó a recordar más cosas y a inventarse situaciones que jamás pasaron. Dijo que la toqué por primera vez cuando ella tenía 10 y yo estaba de vacaciones en casa por Navidad. Luego dijo que eso pasó muchas veces, y que hasta los amenacé a ella, a mi mamá y a mi papá para que no dijeran nada. Todo era mentira,
pero nadie lo dudaba. Todos la abrazaban, la consolaban, y a mí me veían como si fuera un monstruo. Me sentía como si estuviera viviendo en un mundo al revés, una pesadilla de la que no podía despertar. Y entonces pasó lo peor. Mi papá explotó. Ese señor que siempre fue calmado y correcto, algo dentro de él se rompió. Se vino directo hacia mí y me metió un derechazo tan fuerte que cualquier boxeador estaría orgulloso. Me pegó directo en la quijada y caí. Sentí el sabor metálico de la sangre, mis dientes me cortaron por dentro la mejilla. Agarra tus cosas y lárgate, gritó mientras yo intentaba levantarme del suelo. Ya no eres mi hijo. Mi mamá ya había echado algo de mi ropa en bolsas negras de basura, que estaban junto a la puerta. Mi papá agarró mi cartera y sacó todas las tarjetas que estaban a su nombre, las de crédito, la del seguro, todo. Papá, por favor, le supliqué con la boca llena de sangre, sabes que esto no es verdad. Me conoces desde siempre. Sabes que jamás haría algo así. Pero no me escuchó. Me jaló de la camisa, me arrastró hasta la puerta y me aventó por las escaleras. Caí con todo el peso sobre el hombro. Escuché un crujido. Después supe que era una separación leve, pero en ese momento dolía como el demonio. Luego aventaron mis bolsas. Luego mi equipo de béisbol. Si vuelves a acercarte a esta familia, yo mismo te mato, dijo antes de cerrar la puerta de un portazo. Me quedé sentado ahí, en el pasto del jardín, con la cara llena de sangre, el hombro hecho pedazos, y los vecinos asomándose por la ventana para ver el escándalo. En menos de una hora, mi vida se había hecho pedazos. Esa noche me fui a sentar en mi camioneta, en el estacionamiento del campo de béisbol. Me quedé ahí, solo, tratando de entender qué acababa de pasar. No dormí nada. Solo pensaba en cómo Lily pudo hacerme esto, y cómo mis papás pudieron creerle tan fácil. Al día siguiente, tenía la quijada hinchada y morada. El hombro me dolía tanto que casi no podía mover el brazo. Le llamé a un amigo del equipo, Ryan, y me dejó quedarme en su sillón una semana. Sus roomies no estaban muy contentos, pero me aguantaron. Intenté contactar a toda mi familia, abuelos, tías, tíos, primos, hasta amigos de toda la vida. Nadie me contestó. Solo recibí un mensaje de texto de mi papá. Si vuelves a contactarnos, te meto una orden de restricción. Para nosotros, ya no existes. Ryan quiso ayudarme. Amigo, ve a la policía. Levanta una denuncia por lo que te hizo tu papá. Tienes que adelantarte a esto. Pero no pude. Algo dentro de mí se negaba a creer que esto estaba pasando de verdad. Pensaba que mis papás iban a reaccionar, que se iban a dar cuenta de lo absurdo que era todo. Pero la neta, tenía miedo. ¿Y si Lily no se echaba para atrás? ¿Y si sí le creían a ella y no a mí? ¿Cómo se prueba algo que nunca pasó? 2 semanas después, recibí un correo de la universidad. Decía que no se había hecho el pago de la colegiatura. Mis papás habían cancelado todo. Fui a la oficina de ayuda financiera a ver si podía pedir un préstamo de emergencia, pero sin aval y con mi poco historial de crédito, nada. Tuve que darme de baja en varias materias y meterme a trabajar tiempo completo para poder seguir pagando algo. El coach del equipo fue comprensivo al inicio, me dejó quedarme, pero con tantas prácticas perdidas por mi nuevo trabajo de seguridad en un bar, la cosa ya no era igual. Mis calificaciones se fueron para abajo. Pasé de estar en el cuadro de honor a apenas pasar. Mis amigos empezaron a alejarse. Las historias ya andaban por todos lados. Alguien de la familia se lo contó a alguien, y ese alguien se lo dijo a otro, ya sabes cómo se hacen los chismes. Nadie me llamó depredador de frente, pero lo notaba. La forma en la que me veían, como todos se callaban cuando entraba a un salón, como las chavas se paraban si me sentaba cerca. Todo eso me decía suficiente. 4 meses después, mi camioneta se descompuso. El motor se rajó y arreglarla costaba miles. No tenía cómo pagarlo. Perdí el trabajo de repartidor, que ya era el segundo además del de seguridad en el bar. Y como no podía pagar la renta, me sacaron del depa viejo que compartía con otros 2 chavos.
No me quedó de otra más que dormir en el cobertizo de equipo del equipo de béisbol. El entrenador me había pasado el código. Me bañaba en los vestidores y comía una vez al día con lo último que me quedaba del plan de comidas de la escuela. Una noche de febrero, el coach me encontró ahí. Afuera hacía un frío del demonio. Yo estaba con 3 sudaderas, envuelto en un saco de dormir y usando mi mochila como almohada. En lugar de enojarse, se sentó junto a mí en el suelo. Hijo, ¿qué carajos te pasó? Me preguntó, bien serio y preocupado. Le conté todo. La acusación, cómo reaccionaron mis papás, cómo me cortaron de su vida, cómo perdí la camioneta, el depa, todo. Él fue el primero que escuchó toda la historia. No me dijo que estaba mintiendo. Tampoco dijo que me creía. Solo asintió con la cabeza y se quedó en silencio un rato. Puedes quedarte aquí hasta que acabe el semestre. Después te ayudo a encontrar algo, dijo. Al día siguiente me llevó un calentador y un colchón inflable bueno. Empezó a invitarme a cenar a su casa una vez a la semana. Su esposa siempre me preparaba algo para llevar. No era mucho, pero significaba algo. Alguien se preocupaba por mí. Terminé el año con un promedio de 2.1 y apenas evité quedar en libertad condicional académica. Pero ya no tenía ganas de seguir. El fuego del béisbol se me apagó. El entrenador me consiguió un trabajo de verano en un campamento para chavitos con problemas, allá en las montañas de Colorado. Irónicamente, me pagaban en efectivo, me daban una cabaña donde dormir y comida caliente. En vez de volver a clases en otoño, me quedé en el campamento. Me ofrecieron ser guía de tiempo completo. Pasaba los días caminando por las montañas, enseñándole a niños ricos cómo sobrevivir en la naturaleza, aunque sus papás no supieran ni qué hacer con ellos. Me volví a poner en forma. Cargar mochilas pesadas, cortar leña, construir refugios, todo eso me fortaleció. Subí 15 libras de músculo en 6 meses. Pero en las noches, me ponía una peda tremenda con los otros guías. Y en mis días libres empecé a probar de todo, mota, ácidos, hongos, coca, lo que fuera. No me importaba. Quería adormecer todo lo que sentía. Porque sabía que mi vida anterior ya se había acabado. Un día, uno de los guías murió en un accidente de escalada. Estaba crudo. Se pudo haber evitado. Y fue ahí que el director del programa se acercó a mí. Jaque, eres uno de los mejores. Cuando estás bien, los niños te admiran. Eres un líder allá afuera. Pero cuando estás así, no puedo confiarte la vida de nadie. No mientras tú mismo te estás destruyendo. Me despidieron al día siguiente. Pasé el año que siguió viviendo en mi coche, un Honda Civic del 98 que compré por $1,200 en efectivo. Trabajé donde fuera. De portero en bares, seguridad en eventos, jornalero, construcción, cualquier chamba donde pudiera usar mi tamaño y donde nadie me preguntara sobre mi pasado. Evitaba a las mujeres. Evitaba a las familias. Me salía de restaurantes y un niño se sentaba cerca de mi mesa. El miedo a que me volvieran a acusar me tenía paralizado. Tenía pesadillas donde estaba en prisión y los demás reos descubrían por qué estaba ahí. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que me iba a dar un infarto. Una noche, trabajando como seguridad en un pub cerca de la Universidad de Fort Collins, reconocí a un tipo de mi vieja universidad. Jugaba fútbol allá cuando yo estaba en el equipo. Él también me reconoció. Empezó a decirle a sus amigos quién era yo y de que me habían acusado. Al rato, todos me miraban raro y murmuraban cosas que alcanzaba a escuchar. Depredador enfermo. Alguien debería partirle la cara. Intenté ignorarlos. Solo estaba haciendo mi chamba. A las 2 de la mañana, saqué a los últimos clientes y mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento, me brincaron. Los 3 chavos de antes ya me estaban esperando. Me gritaron pedófilo, depredador, y dijeron que iban a asegurarse de que no pudiera hacerle daño a nadie más. Me defendí, si les metí algunos buenos golpes. A uno hasta le rompí la nariz. Pero eran 3 contra 1, y me agarraron desprevenido.
Acabé con 3 costillas rotas, un ojo fracturado, el hombro dislocado y una conmoción. El tipo al que le rompí la nariz se asustó y salió corriendo en cuanto un carro entró al estacionamiento. El conductor fue quien llamó a la ambulancia. Pasé 2 noches en el hospital. Me dieron de alta sin tener a dónde ir, sin seguro médico y con una deuda de $17,000 que no podía pagar. Los medicamentos apenas me ayudaban con el dolor. No podía trabajar por mis lesiones. Dormía en mi coche, en los estacionamientos de Walmart. Me lavaba como podía en las gasolineras, cuando lograba alzar los brazos. Un día decidí que ya había tenido suficiente. Que hasta aquí. Era de noche y estaba lloviendo. Manejé hasta un puente viejo, lejos de la ciudad, uno lo bastante alto para lanzarme. Estacioné el Civic, caminé hasta el centro del puente y me subí a la baranda. Me dolían las costillas con cada movimiento. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. La lluvia me empapaba. En la mano tenía el celular. 3 años sin recibir un solo mensaje. Mi familia, totalmente callada. Nadie vendría a salvarme. Nadie se preocupaba si vivía o moría. Hace algo de frío para nadar, ¿no crees? Escuché de repente. La voz me asustó tanto que casi me resbalo. Me agarré con fuerza a la baranda con el único brazo que podía mover y el dolor de las costillas me hizo ver estrellas. Me giré. Era un señor como de 70 años, con impermeable y una caña de pescar en la mano. Lárguese, le dije con voz temblorosa. No puedo hacer eso, hijo, me contestó, como si platicáramos en un día soleado. Mira, si me voy y tú te lanzas, me voy a sentir responsable. Ya no es solo tu problema, ya te vi. Así es la vida. Se acercó, tranquilo, pero firme. Me llamo Frank. Fui marine. He visto a muchos hombres al borde de rendirse. ¿Quieres decirme por qué estás del lado equivocado de esta baranda? No lo entendería. Inténtalo. No sé por qué, pero le conté todo. La acusación. Cómo me corrieron. Los 3 años de infierno. Tal vez porque pensé que ya iba a morir de todos modos. Tal vez porque él no me miró como si fuera un monstruo. O tal vez porque algo en su cara me recordó a mi abuelo. El único que me hubiera creído, si no hubiera perdido la memoria. Cuando terminé, Frank solo asintió. Luego me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Dijo, ya has cargado con esto solo demasiado tiempo. Bájate de ahí por esta noche. Vente a mi casa, comemos algo caliente, te doy ropa seca, y mañana lo vemos con la cabeza más clara. ¿Y por qué ayudaría a alguien como yo? Ni siquiera sabes si estoy diciendo la verdad. Me miró directo, con unos ojos bien vivos, aunque era de noche. Tengo 50 años leyendo las caras de los hombres. En guerra y en paz. O estás diciendo la verdad, o eres el mejor mentiroso que he conocido. De cualquier forma, la muerte es para siempre. La comida no. Pude haberlo ignorado. Pude haber saltado de todos modos. A veces todavía me pregunto por qué no lo hice. Pero algo en su forma de hablar, su calma en medio de mi caos, me hizo regresar. Me bajé de la baranda. La casa de Frank era chiquita pero muy ordenada, como de militar. Los libros bien puestos en el librero, los zapatos alineados en la entrada. Me dio ropa seca que había sido de su hijo, un chavo que murió en Afganistán hace 10 años. Me metió a bañar mientras él cocinaba. Esa noche me dormí en su sillón. Y por primera vez en años, dormí de verdad. Al día siguiente, Frank me preparó desayuno. Huevos, tocino y un café tan fuerte que podría despertar muertos. Luego me ofreció trabajo. Resulta que Frank tenía una agencia de seguridad. Daban protección a ejecutivos, seguridad en eventos y otros servicios especiales para gente con dinero. Frank me dijo, necesitamos un chavo joven, fuerte, que sepa seguir órdenes y que no ande contando todo. Yo nomás lo miré y le dije, ¿y por qué confiarías en alguien como yo? Apenas me conoces. Hace unas horas estaba a punto de matarme.
Frank me vio directo a los ojos y me contestó, porque un hombre que ha llegado al límite y decide echarse para atrás, todavía tiene algo por lo cual vivir, aunque aún no lo sepa. Y además, si me fallas, sé exactamente cómo encontrarte. Y así fue como empecé. Me quedé a vivir en su cuarto de visitas, mientras trabajaba para su empresa de seguridad. Frank era duro, pero justo. Me hacía levantarme a las 5 de la mañana para entrenar, 0 alcohol en días laborales y todo bien estricto. Me llevó al doctor para que me atendieran las heridas y él mismo pagó las cuentas, diciéndome que se lo pagaría después, cuando pudiera. Me enseñó sobre finanzas, cómo vestirme, cómo tratar a los clientes y cómo volver a tener presencia profesional. También me obligó a ir con un terapeuta, un veterano de Vietnam que ayudaba a otros soldados con traumas. Al principio me negué, pero Frank no aceptó un no. Te tocaron la campana, hijo. No solo físicamente, también en la cabeza. Si vas a trabajar conmigo, tienes que estar bien por dentro, me dijo. Y tenía razón. La terapia me ayudó. Poco a poco entendí que lo que me pasó no fue mi culpa, que no lo merecía, y que sí podía reconstruirme. A los 6 meses, ya había juntado suficiente para rentar un depa pequeño. Nada de lujo, pero era mío. Limpio, seguro, tranquilo. Volví a estudiar, tomé clases de administración de empresas en la escuela comunitaria y algunos cursos de certificación en seguridad. Frank empezó a sentirse como el papá que ya no tenía. Nunca me presionó para buscar a mi familia, ni para limpiar mi nombre. Solo me dijo una vez: hay batallas que no valen la pena. Mejor enfócate en ganar la guerra. Crea una vida que nadie pueda quitarte. Un año después, me pidió que me encargara de la seguridad en la inauguración de la galería de arte de su sobrina. Dijo que era un favor para su hermana, pero ahora entiendo que era más bien un intento de hacerme conocer a alguien. Y vaya que lo logró. Sophie no era lo que yo esperaba. Frank me dijo que era muy inteligente y que no se dejaba impresionar fácilmente, lo cual era cierto. Pero también era guapa, a su manera. Alta, fuerte, con unos ojos verdes que te atravesaban. El cabello lo tenía medio chueco, moderno, que le enmarcaba la cara de forma elegante. No era la típica belleza de revista, pero tenía una presencia que no podías ignorar. Al principio no nos caímos bien. Ella pensó que yo solo era un guardaespaldas musculoso sin cerebro. Y yo pensé que era una snob del mundo del arte. Durante el evento, la escuché explicarle una pintura a unos clientes y cuando no compraron, puso los ojos en blanco. Sin querer, le dije: no todos lo entienden. Ella me miró de arriba abajo, viendo mi uniforme de seguridad. ¿Y tú sí lo entiendes? La neta no, pero tampoco lo pretendo. Casi sonrió. Y eso fue como un respiro. Algo honesto, sin adornos. Durante la noche, me di cuenta que me observaba. No como sospechando que me fuera a robar algo, sino con interés. Yo hacía mi trabajo bien, checaba las puertas, vigilaba el salón, sin llamar la atención pero siempre alerta. Ya casi al final del evento, cuando la gente se estaba yendo, se acercó y me dijo: mi tío Frank dice que eres más que puro músculo. Tu tío habla de más, le respondí. Se rió. De verdad se rió, no como esas risas falsas que se oyen todo el tiempo en eventos así. En realidad, casi no habla. Por eso, cuando lo hace, la gente lo escucha, me dijo. Él dice que estás estudiando. Sí, administración de empresas, más algunas certificaciones en seguridad. Interesante combinación. Cuéntame más. Y así empezamos a hablar. Platicamos hasta las 2 de la mañana. De todo, menos de mi pasado. Ella era lista, divertida y me retaba de la forma correcta. Había viajado, tenía opiniones fuertes sobre arte, política, música, pero también sabía escuchar. Cuando le dije que ya me tenía que ir porque tenía entrenamiento temprano con un nuevo cliente, me dio su tarjeta. Sophie me dijo que tenía un problema de seguridad en su departamento. Que las cerraduras ya estaban viejas y necesitaba una opinión profesional. Se notaba que era solo un pretexto, pero igual acepté.
Esa consulta se volvió una cena, luego noches de películas, y después empezamos a pasar los fines de semana juntos. Sophie no era como nadie con quien hubiera salido antes. Era súper independiente, apasionada por su trabajo, pero también muy sensible cuando estábamos a solas. Ella también había sido lastimada, no de la misma forma que yo, pero el dolor, reconoce el dolor. Pasaron meses y yo seguía sin contarle nada de mi pasado. Cuando me preguntaba por mi familia, le inventaba historias. Le dije que mis papás habían muerto en un choque, que era hijo único. Sophie sentía que escondía algo, pero nunca me presionó. Quien sí me presionó fue Frank. Un día, mientras preparábamos la seguridad para un evento, me dijo: esa chava se está enamorando de ti. Y tú de ella. Mereces saber la verdad, antes de que esto crezca más. Y tenía razón. Una noche, mientras cenábamos en mi depa, le conté todo. Toda la historia fea. Esperaba que se levantara y se fuera. Que me mirara con miedo, que pensara que tal vez Lily no había mentido. Pero no. Sophie me tomó la mano y me dijo: gracias por confiar en mí. Te creo. Solo Frank me había dicho esas 3 palabras. Nadie más. Me solté llorando ahí mismo, en la mesa. Lloré como niño. Y ella solo me abrazó, sin decir nada, dejando que me desahogara. 2 años después, le pedí que se casara conmigo. Me arrodillé en el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita formal. Traía el anillo en la mano y el corazón a 1000 por hora. Frank la llevó al altar, porque su papá había fallecido años atrás. Compramos una casita en una colonia tranquila. Yo terminé mi carrera y me hice socio en la empresa de Frank. Pasamos de tener contratos locales a cubrir eventos en todo el país. Nos hicimos conocidos por nuestro profesionalismo y discreción. La carrera de Sophie como artista despegó. Su trabajo llegó a galerías importantes y empezó a venderse muy bien. Hablábamos de tener hijos. Me sentía feliz. En paz. Las pesadillas casi no venían. Ya podía estar cerca de niños sin entrar en pánico. Incluso me reuní con un par de amigos de la universidad. Se acercaron cuando supieron fragmentos de mi verdadera historia. Todo mi pasado se sentía como si le hubiera pasado a otra persona. A veces pensaba en mi familia. Me preguntaba si alguna vez habían dudado de lo que dijo Lily. Si se arrepintieron de lo que me hicieron. Pero ese capítulo ya lo había cerrado. Ahora tenía una nueva familia. Gente que me eligió, que me apoyó. Y eso era suficiente, o al menos, eso creía. Era un martes cualquiera de marzo. Estaba en mi oficina revisando protocolos de seguridad para un evento importante. Un ejecutivo de tecnología multimillonario iba a estar en una conferencia y necesitaba seguridad discreta. Mi asistente me habló por el intercomunicador. Señor, hay una llamada en la línea 1. Dice que es una emergencia familiar, pero no dio su nombre. Pensé de inmediato en Sophie o Frank. Pásamela, le dije. Tomé el teléfono. Bueno. Soy Jaque, aunque ese no es mi nombre real. Hubo silencio. Y luego, un sollozo. Jaque, soy tu mamá. Sentí que el cuerpo se me congeló. Tenía 7 años sin oír su voz. Quise colgar. Quise gritar. Pero solo dije: ¿qué quieres? Por favor, no cuelgues, me rogó. Necesitamos hablar contigo. Es algo importante. No hemos hablado en 7 años. No hay nada tan importante, le respondí con voz fría. Y entonces lo soltó. Lily. Lily confesó. Admitió que mintió sobre todo. Que se lo inventó. Todo se detuvo. 7 años. 7 años de dolor, de empezar de cero, de terapia, de pesadillas. Todo por una maldita mentira. Yo siempre lo supe, pero escucharla admitirlo. ¿Jaque? ¿Sigues ahí? Colgué. Y me salí de la oficina. Le pedí a mi asistente que cancelara todas mis juntas y me fui directo a casa de Frank. Cuando le conté lo que pasó, solo me vio,
asintió y me preguntó: ¿qué quieres hacer? No lo sé, le respondí. Sí sabes. Solo no estás seguro si es lo correcto, me dijo. Y tenía razón. Parte de mí quería olvidarlos para siempre, sacarlos de mi vida y ya. Pero otra parte necesitaba respuestas. Necesitaba verlos a la cara y escuchar la verdad. Esa noche, cuando se lo conté a Sofie, me dijo: tienes que cerrar ese ciclo. Pero decidas lo que decidas, yo estoy contigo. Y Jaque, esto no cambia nada entre nosotros. Aquí sigo. Durante 2 semanas ignoré llamadas y mensajes. Mi mamá, mi papá, hasta familiares que me habían volteado la cara hace años empezaron a buscarme. Hablé con mi terapeuta, sí, tengo uno y no me da pena decirlo. Al final, supe que sí los tenía que enfrentar. Pero iba a hacerlo a mi manera. Le escribí a mi mamá un mensaje claro. Una cafetería, domingo a las 2 de la tarde, calle principal. Solo tú, papá y Lily. Iré con amigos. Una sola oportunidad. Llegó el domingo. Frank insistió en ir conmigo por seguridad. Sofía fue a mi lado, me agarraba la mano tan fuerte que me dolía un poco. Llegamos temprano. Me senté en una mesa en la esquina, donde podía ver todas las entradas y salidas. Viejo hábito de seguridad. Tenía un nudo en el estómago. Parte de mí pensaba que ni iban a llegar, o que todo era una trampa rara. Sofía me miraba, pendiente de mí. Si quieres nos vamos ya, me susurró. Solo di la palabra. Y justo a las 2 en punto, llegaron. Mi mamá se veía más vieja. El cabello ya no era castaño, era casi todo gris. Su cara tenía muchas arrugas y tristeza. Mi papá estaba flaco, hasta desmejorado. Ya no usaba ropa elegante, traía un pantalón beige y una camisa arrugada. Lily, que ya tenía 22 años, estaba irreconocible. Ya no era esa adolescente dramática que yo recordaba. Tenía el rostro delgado, no me miraba a los ojos, parecía apagada. Cuando mi mamá me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas y corrió hacia mí con los brazos abiertos para abrazarme. Pero yo di un paso atrás. Puse a Sofía entre ella y yo. Siéntense, les dije. Nadie habló. Pasaron minutos de silencio incómodo. Hasta que mi papá se aclaró la garganta. Dijo: no soy tu hijo, lo interrumpí. Eso lo dejaste claro hace 7 años. Ahora habla. ¿Por qué estoy aquí? Mi mamá rompió en llanto. Mi papá bajó la cabeza. Lily seguía sin levantar la mirada. Hace 3 meses, dijo mi papá con la voz quebrada, Lily nos pidió una reunión familiar. Dijo que había mentido sobre todo. Volteé a verla. Le dije: mírame. Con mucha lentitud, levantó los ojos. Tenía la mirada roja de tanto llorar. ¿Por qué? Le pregunté. Pero mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Ella respiró hondo, como si no pudiera con el peso de sus palabras. Tenía celos. Tú eras el hijo perfecto. Todos te querían. Eras el deportista estrella, el inteligente. Mamá y papá te daban todo. Yo solo, quería que me notaran. Quería que me quisieran más. ¿Así que por eso me acusaste de algo que me pudo haber llevado a la cárcel? ¿Destruiste mi vida solo por atención? La rabia que pensé haber enterrado volvió como un fuego dentro de mí. No pensé que se fuera a poner tan grave, susurró ella. Creí que solo te iban a regañar, pero la gente empezó a hacer preguntas y ya no pude echarme para atrás. Luego, todos fueron súper amables conmigo. Me daban cosas, me trataban especial. Ya no sabía cómo parar. ¿Y ustedes? Les solté a mis papás. Me echaron sin escucharme. Sin pruebas. Nada. Mi papá intentó defenderse. Creímos que la estábamos protegiendo, era nuestra hija. Y yo era su hijo. Golpeé la mesa con fuerza. Toda la cafetería se quedó en silencio. La gente volteó a ver, fingiendo no mirar, pero todos escuchaban.
Ni siquiera estuve en casa ese fin de semana del 4 de julio. Estaba en un torneo de béisbol en Denver. Había fotos en redes sociales. ¿Alguno de ustedes lo revisó? Mi mamá se tapó la boca. Mi papá se puso pálido. ¿Saben lo que me pasó después de que me echaron? Mi camioneta se descompuso. Perdí mi depa. Dormí en un cobertizo. Casi me muero de frío. Me golpearon por rumores. Me paré en un puente listo para saltar, porque mi propia familia creyó lo peor de mí sin siquiera preguntarme. Saqué mi celular y les enseñé fotos. Una donde tenía el ojo morado y el labio partido después de la golpiza en el bar. Otra donde se me veía acabado, cuando no tenía casa. También los papeles del hospital que confirmaban todo. Ese era su hijo, dije con la voz quebrada. Sophie me apretó la mano. Frank me puso la suya en el hombro, tratando de darme calma. Lo sentimos mucho, dijo mi mamá entre sollozos. Cometimos un error horrible. Queremos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Me reí, pero no fue un chiste. No tenía nada de gracioso. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Me van a regresar 7 años de mi vida? ¿Van a borrar las pesadillas, el trauma, las noches que dormí en una camioneta, o el momento en que estuve a punto de matarme? Mi mamá ya no podía dejar de llorar. Y mi papá parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. Queremos que vuelvas a casa, dijo bajito. Eso no va a pasar. Ya tengo una familia, respondí. Miré a Sophie. Miré a Frank. Ellos sí estuvieron para mí. Me apoyaron sin dudar. Entonces Lily habló por fin. Hay algo más que debes saber. Nos contó que, después de confesar, todo cambió. Mis papás la dejaron sin dinero, le vendieron el BMW que le regalaron cuando cumplió 16. Mientras yo dormía en una camioneta, ella dejó su universidad cara y ahora trabajaba en una tienda y estudiaba en las noches en un colegio comunitario. El negocio de mi papá se vino abajo por malas decisiones, y tuvieron que dejar su casa para irse a un departamento. Y cuando la gente del pueblo supo lo que había hecho Lily, mi mamá perdió toda su reputación social. Necesitamos tu ayuda, Jaque, dijo mi mamá, ahora sí con la cara llena de vergüenza. El negocio va mal, vamos a perder el condominio, y Lily no puede seguir estudiando. Ya vendimos casi todo. Y ahí estaba. No querían perdón. Querían dinero. Me reí. No lo pude evitar. A ver si entendí bien, me destruyeron la vida, me rechazaron, me dejaron en la calle, y ahora que logré levantarme sin ustedes, ¿quieren que lo salve? Somos familia, murmuró mi papá. No, ya no lo somos. Me paré de la mesa. Tú hiciste tu elección hace 7 años. Ahora vive con ella. Por favor, suplicó Lily, llorando. Ya sé que no merezco tu perdón, pero mamá y papá no deberían pagar por mi error. No, Lily. Ellos también tienen culpa. Y merecen vivir las consecuencias de lo que hicieron. Miré a mis papás directo a los ojos. A ti, Lily, te perdono. Eras una niña, hiciste algo muy mal, pero lo aceptaste. Pero ustedes dos eran adultos. Tenían que proteger a sus hijos, a los dos. En vez de eso, tiraron a uno como si fuera basura. Puse dinero para el café sobre la mesa. Cuando me iba, mi mamá me agarró del brazo. Por favor, no lo dejes así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quieres de nosotros? La miré unos segundos. Solo quiero que recuerden cómo se siente que te lo quiten todo. Sentirte solo, que nadie te crea. Solo así tal vez entiendan lo que me hicieron. Sophie, Frank y yo salimos. Al acercarnos al carro, Frank me dio un apretón en el hombro. Estoy orgulloso de ti, hijo. Eso fue hace 2 años. Me enteré por gente del pueblo que mis papás perdieron el condominio. Mi papá ahora trabaja en una tienda grande. Mi mamá limpia casas. Lily dejó la escuela y se mudó a otro estado. A veces pienso en buscarla. Sophie dice que eso sería el último paso para sanar. No por ellos,
sino por mí. Frank dice que es mi decisión y que me va a apoyar pase lo que pase. Por ahora, lo más importante es mi familia. Sofía está embarazada de nuestro primer hijo. Estamos expandiendo la empresa de seguridad a otros 3 estados. Estoy construyendo algo real. Algo que nadie me puede quitar. Edición 2. Sí, pensé en demandar a Lily por acusaciones falsas, pero el tiempo legal para hacerlo ya pasó. No me siento culpable por no ayudar económicamente a mis papás. Ellos se lo buscaron. Y sí, Sofía lleva muy bien su embarazo. Gracias por preguntar. Edición 3. Varios dicen que debería perdonar a Lily porque era solo una niña. Tal vez tengan razón. Pero tenía 15, no 5. Sabía lo que hacía. Y esperó 7 años para confesar. Aún así, puede que algún día la busque. Aún no estoy listo. Edición 4. ¿Si voy a dejar que mis papás conozcan a su nieto? La neta, no. ¿Van a estar en la sala de partos? Ni de chiste. ¿Van a cuidar a mi hijo? Claro que no. Tal vez los deje verlo algún día. Pero solo con supervisión, si aceptan terapia y reconocen todo lo que hicieron. Si no, nada. Edición 5. Algunos dicen que esto es mentira. Que lo inventé. Me da igual. Créanlo o no. No vengo aquí por likes. Solo quería desahogarme y tal vez ayudar a alguien más que fue acusado injustamente. Edición 6. Gracias a todos los que han contado sus historias parecidas. De verdad, ayuda a saber que no estoy solo. Y a la persona que preguntó si odio a todas las mujeres. Claro que no. No soy uno de esos tipos que creen que una mujer representa a todas. Por si no lo habían notado, estoy casado con una mujer. Y ella fue quien me salvó.